cambiando la base de tiempo, voy 2 milisegundos, 5 milisegundos por división, 10 milisegundos por división, 20 segundos por división, y tengo las 4 bobinas. ¿No? Claro, en este tipo de osciloscopios es una gran limitante, que la pantalla no me ayuda tanto a tener una gran pantalla para poder tener, digamos, de forma muy y ampliarla. Ahora vamos a ver que eso sí cuentan los osciloscopios. Muchos de ustedes han comentado que están trabajando con osciloscopios, que trabajan con el computador, es más fácil hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, porque aquí no es muy fácil identificarlo ya en esta pantalla, en este tipo de pantallas, de este tipo de osciloscopios, se queda un poco corto, pero ahora vamos a verlo de otra forma, por video posterior. Otra prueba que hicimos con otro equipo, con otros vehículos. Ahí podemos ver que hay activación, pero ahí no podemos lanzar un diagnóstico todavía. Estoy revolviendo nuevamente a 5 milisegundos. Entonces ahí ustedes también están evaluando qué equipo pueden adquirir. Si no han adquirido uno, cada uno, recuerden que les he comentado, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Observen aquí. Ahí ya vemos nuevamente, eso ya se lo saben ustedes, ya lo han adquirido, esa destreza de identificar cuando una bobina está en mal estado, está deficiente. Bueno, hay otro punto bien importante, otro punto bien determinante, y es el positivo desde el punto de vista de tensión, de caída de tensión. Porque puede suceder que es fácil, digamos, conocer y saber que no va a existir una buena activación de un componente y no va a tener una buena corriente si no está alimentado con polaridad positiva y negativa de forma adecuada, ¿cierto? Entonces debemos también garantizar, diagnosticar para poder garantizar que el positivo no tenga caídas de tensión, y eso no se hace con un multímetro, lo hace uno quedar mal. ¿Por qué? Al medir el positivo, porque el positivo me va a dar, el positivo con un multímetro me va a generar una tensión promedio, un voltaje promedio, un RMS. Entonces, que hay muchos problemas que se suscitan a partir del positivo, de caídas de tensión en el positivo de las bobinas o en el positivo de los inyectores. En este caso, estamos hablando de los positivos de las bobinas. Sistema encendido. Observen esto que tenemos aquí. Aquí donde estoy. Estoy en el canal A con la sonda de prueba de tensión. Olvidémonos un momento de la pinza perimétrica, ya la desconecté. Observen aquí ya no está en el canal B, no hay nada, solamente la pinza, la punta normal. Y lo he conectado al positivo. Y observemos lo que sucede acá. Aquí. Observen, no se observa mucho, pero ustedes créanme que aquí dice 2 voltios. 2 voltios y 1 milisegundo por división. 2 voltios significa que aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. O sea que aquí tenemos algo cercano a 14 voltios, 13,8 tal vez. Bueno, aquí en la parte de arriba. Casi que se nos quiere salir de la pantalla. Pero observamos lo siguiente. Ahí está lo mejor. 2 voltios por división en cuanto a tensión y 1 milisegundo de barrido de tiempo. Observen esto, que viene los 13,8 voltios aproximadamente que calculamos y empieza a bajar, hay una caída aquí hasta un pico. ¿De cuánto tiempo? Tenemos 1 milisegundo por división. Tendríamos aquí 1 y 2 milisegundos.
Esto, como es una línea un poco gruesa, realmente comienza aquí y termina acá. O sea que esto, lo que parece ser 2 milisegundos, realmente son 1,8. O sea que eso que estoy viendo allí se está dando en qué momento. Recuerden que estamos en el positivo, que también dura esa caída esa caída de voltaje, de ese momento instantáneo durante 1,8 milisegundos. ¿En qué momento se da? Abro el chat. ¿En qué momento se da? En el momento de la saturación, señor. Así es. El momento de la saturación es un momento determinante. Aprendámonos esto. En el momento de la saturación, el positivo se quiere bajar y el negativo se quiere subir. Porque vamos a ver una prueba de negativo también. Solamente todos son positivos. Recuerden que por dónde comienza un circuito, comienza por el negativo, no por el positivo. Entonces, el negativo se quiere bajar. Observen esto. ¿Listo? Si ustedes miden esto con un multímetro, un dicho muy colombiano, perdimos el año. ¿Listo? Porque nos va a dar un promedio y no nos va a decir, bueno, si hay un voltaje de cuánto, un promedio de 13,5. ¿Está bien? Porque este pico puede ser muy bajo y este pico nos puede afectar la alimentación positiva de la bobina y la generación del campo magnético del primario, lo que incide sobre el secundario. El campo magnético del secundario lo que va a incurrir en ¿qué? En una chispa débil, con baja energía. Bueno, entonces, aquí todo es el qué y el cuánto. Entonces, el qué es que se puede bajar un poco, sí. Ahora el cuánto. Vamos a ver cuánto puede ser esto. Si lo observamos, observen, ¿cuánto me está diciendo aquí? ¿Cuánto se bajó? Vamos a ver aquí. Miren, observen aquí, tengo un cursor, lo coloqué como por aquí, más un promedio, y el otro acá. Esto que tengo aquí es la diferencia, me está hablando de 1,0 voltios, o sea que esta caída es de 1,0 voltios. Lo normal ideal. Normalmente los fabricantes dicen el rango es este. Ellos nunca mencionan esto. Ustedes nunca van a encontrar en un manual decir que la caída de tensión en el positivo de la bobina medido con osciloscopio es de 0,5 voltios. Nunca lo van a encontrar. Entonces, esto es lo que ha salido de medir tantos vehículos. Lo que hemos encontrado es que hasta ideal normal 0,5 voltios este pico. Ocurre durante un instante, pero lo suficiente como para que si es más que eso, empiece a afectar. ¿Hasta cuánto se puede aceptar? Normal aceptable le llamo. Yo le llamo normal ideal 0,5, normal aceptable 0,8. ¿Qué es normal aceptable? Bueno, el vehículo tiene 100.000 kilómetros, ya los cables están más resistivos, todas estas condiciones a través del tiempo y del kilometraje. Entonces, ¿hasta cuánto es aceptable? 0,8. Bueno, listo. Pero aquí lo tengo como muy aproximado. La primera sesión les voy a dar un tip para poder hacer esto de una mejor forma, algunas capturas de mejor forma. Entonces, observemos que aquí tenemos en promedio un voltio, o medido, en promedio no, medido la diferencia de los cursores, un voltio. ¿Con qué escalas? Tenemos 2 voltios de corriente directa, 2 voltios de corriente directa, si no tendría aquí algo que tendría como corriente alterna. 2 voltios de corriente directa y 1 milisegundo, porque estamos midiendo corriente directa, ¿cierto? Pero observen, vamos a ver si aquí está una solución, un tip, para que lo tengan en cuenta y poder medir de una forma más exacta. Ahí está el voltio que les estaba hablando. Entonces, un cursor está en 13,60, que sería este, 13,60, y el otro cursor está en 12,60. Eso da un delta, una diferencia de 1 voltio. Esos son los datos de acuerdo a lo que yo le estoy indicando al osciloscopio y lo que él está calculando. Pero podemos hacer algo más.
positivo. O sea, recuerden que aquí están realmente las 4 bobinas, ¿no? Porque estamos en el positivo, o sea que esto está sucediendo en el orden de encendido de este pico. Por lo menos están parejos todos. Vale. Vamos a la siguiente. Miren lo que hicimos acá, en lo que dice aquí. Estamos todavía en el, observen, positivo. Bueno, aquí estamos en un positivo solamente, el positivo del 1. Observen, pero ¿qué cambio hice? Lo llevé a alterna. Listo. ¿Con qué objetivo? No voy a medir corriente alterna. Lo que pasa es que me permite ampliar más la señal disminuyendo la base de voltaje. Miren que ahora antes tenía ¿cuánto? 2 voltios por división. Si yo quiero aumentarla, hacerle un zoom a esa parte, ¿qué tengo que hacer? Disminuir la escala. Pero en voltaje, si yo disminuyo a 0,5 voltios por división en corriente directa, se me sale a la pantalla, como pantalla y media arriba. No la voy a ver, porque la pantalla no me acepta. Si ustedes observaron, con 2 voltios ya se quería salir de la pantalla la señal. Entonces, un tip que les doy es, hácenlo a captura con corriente alterna y él le va a llevar al 0, les va a llevar ese voltaje. ¿Listo? Y pueden disminuir hasta 0,5 en este caso. Me convino dejarlo a 0,5 voltios por división de tal forma que esta parte que yo quiero ver, yo quiero observar de mejor manera, de forma más amplia para poder hacer un diagnóstico más preciso de a cuánto corresponde. Entonces lo pasamos a AC, no estamos midiendo AC, solamente quiero obtener un beneficio para tener una mejor óptica de la señal. Entonces lo llevo a alterna, 0,5 voltios por división, y se me amplía esto. Ahora sí lo voy a medir. Sigo con 1 milisegundo por división y seguimos igual con 1,8. Aquí está más exacto, todavía se ve que es este pico, miren, 1,8, ese piquito 1,8, que es durante el intervalo de saturación. Y en este caso, ¿cuánto medimos? Vamos a ver cuánto en esos, cuál es el delta entre los dos cursores. Aquí está. No alcanzaron a ver, pero lo voy a poner. Aquí está, perfecto, listo. El delta que están midiendo, de acuerdo a donde los dos cursores, 1 y 2, está en 775 milivoltios, o sea, cercano a 0,8. ¿Listo? Entonces recuerden, el normal ideal 0,5 máximo, el normal aceptable máximo 0,8. Si están tomando allí nota, por favor. Entonces hasta ahí es normal, hasta ahí es aceptable en este caso. Entonces digamos que a lo que antes era 1 voltio, fíjense que antes era 1 voltio porque estaba la escala no era la mejor para poderlo, la escala era muy alta como para hacer un zoom sobre lo que yo quiero, hacer un zoom sobre lo que quiero medir. La forma de hacer un zoom, de ampliar las señales, disminuyendo la escala. Me ayudo de capturarlo por AC para que se me vuelva la tensión se me vuelva en el 0. Aquí tenemos cero, en este caso está el canal A, esto sería el 0, pero en este caso son los 13.8 voltios que tengo aquí de alimentación. Bueno, y sé que hasta ahí está normal. Ideal, recuerden que 0,5 hasta 0,8 no hay problema. Después de 0,8 ya comienza a tener problemas en la bobina, porque entonces se va a reducir el voltaje inducido del secundario. Eso hay unas cuentas, por tantas espiras, tanto, bueno, me gusta hacer muchas cuentas, me gusta medir y saber las consecuencias, las causas, no me gusta hacer cuentas, me gusta saber si está dentro de rango o no y cuáles son las causas y las consecuencias. Entonces, aquí está bien normal, o sea que no, lo primero que medir realmente, lo que ustedes deben medir inicialmente realmente
si es positivo está bien, porque no le echamos la culpa a una bobina y resulta que está mal alimentada. Entonces tiene una alimentación positiva errónea. Esto lo pueden hacer en el positivo de cada bobina o en el positivo en el positivo general. Entonces lo pueden hacer igual en la caja de fusible, en el fusible. Bueno, observemos esto, lo que tenemos acá. Tenemos un motorcito, algo allí, 1.6, listo. Esto ya es otro osciloscopio, un osciloscopio parecido al que ustedes utilizan, un Antec. Este no es un Antec, es algo parecido, se llama USB, o se llama así, USB. Entonces, este es el positivo. Lo que aquí, que para que quede muy claro, en el intervalo de saturación es el momento en que se genera ese pico hacia abajo. Ese pico hacia abajo, esa caída de voltaje hacia abajo. Esa caída de voltaje o el voltaje hacia abajo. Canal 4, para que podamos ver aquí. Estamos haciendo canal 4. Vamos a detener en el canal 4. Aquí está el canal 4, 4, 5 y 6. Entonces tenemos aquí canal 5 y 6. Esto es de un sistema DIS, como lo vemos allí. Estamos realmente en el primario del sistema DIS. ¿Listo? Y esto corresponde a la alimentación positiva. Y aquí se refleja la alimentación. Fíjense que se refleja para cada uno de los intervalos de saturación. Hay una bajada. Para este que es esta misma, y este que es este mismo. ¿Listo? Y este ruidito, fíjense que aquí hay unos pequeños ruidos que corresponden a qué. Fíjense que este piquito aquí corresponde a qué, a lo que se refleja de la otra bobina. ¿Listo? Y este también a esta bobina. Y aquí está un ruido también que se genera del otro circuito. Entonces tenemos aquí, recuerden que esto es tensión y la tensión, el positivo se quiere bajar en el momento de ¿qué? En el momento del intervalo de saturación. Tenemos 1362, aquí estamos midiendo canal 4, en el canal 4 el cursor A, que es este, aquí está el cursor A, está midiendo acá, está midiendo aquí y mide 1362. Bueno, sigamos acá. Bueno, aquí hay algo. Ustedes alcanzan a ver es un pequeño rizado. Es otro tema de estudio. Entonces, vamos a tener el próximo estudio que vamos a tener es esto. Esto corresponde al rizado del alternador. Para iniciar, abro que me genera códigos, anótenlos por favor. P0503, P0503, P0720, por 5.4, pero es genérico. P0722. Ahí se los dejo de tarea. Es con lo que vamos a comenzar la próxima clase. Analizando otro caso, y casos que uno dice no tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, sí, a la larga, porque es eléctrico y electrónico, pero tan lejanos. Bueno, sigamos con este caso. Lo que quería adelantarles el tema, esto que estamos señalando aquí, corresponde al rizado del alternador y hasta allí estaría normal. Después vamos a ver cuánto es normal. Vamos a desplazar el cursor A. Estamos en 13.4 voltios. Corresponde al voltaje de alimentación durante el tiempo que no está el intervalo de saturación. Hasta que llegue el pico. Ahora vamos a ver el pico.
Observen ese pico. ¿Y cuánto tenemos? Se bajó a 9.35. Teníamos de 13 algo, 13.60, hasta 9.35. Se bajó 3,9 voltios. Y uno podría decir de pronto, no, esas bobinas, la chispa está... Si hacen los diagnósticos como yo he visto que se hacen aquí en muchas partes, en muchas latitudes y en otros países, que no, la chispa está azulita, no, la chispa está amarilla. Bueno, no sé si se diagnostique por sus latitudes, pero todavía se sigue haciendo eso. Entonces podría ser la bobina como podría ser la alimentación. Entonces observen que aquí ya se salió del parámetro 3.9. Recuerden que esto no debe ser más de 0,5. Hasta 0,8 la acepto, y 1 ya demasiado, pero sobre todo hasta 0,8 quedo muy tranquilo. Ya después de 0,8 no quedo tan tranquilo. Bueno, entonces esto es el positivo, es lo primero que ustedes deben, lo primero que se debe medir en todo sistema, es el negativo y el positivo en los momentos de activación. ¿Sí? Si son inyectores, entonces miden el positivo en el momento de la activación, no con cuánto está alimentado. Con cuánto está alimentado, con un multímetro, pero eso no me dice nada. Necesito saber a cuánto se baja en el momento en que el inyector es activado o la bobina es activada, cualquier sistema que sea. En ese momento, en el momento en que se exige el positivo y en el momento en que se exige el negativo. Bueno, ya vamos terminando, son las 9:30. Ya vamos terminando en hora, con un día menos, 5 horas. Sé que los compañeros de Chile están 2 horitas más adelantados, ya vamos terminando este tema. Bueno, observen esto, ojo a esto, no se van a confundir, no tenemos pinza aquí, no hay pinza amperímetrica aquí, porque esto se parece mucho, muchísimo a un oscilograma de intensidad, ¿cierto? Pero no es. Este canal, esta punta de este canal está colocada en el negativo de la bobina, en una bobina que tiene, en una bobina de una bobina COP que tiene etapa de potencia incorporada. Entonces ya medimos que el positivo se tiende a bajar y no se puede bajar más de tanto. Ahora, el negativo, en el intervalo de saturación, aquí tenemos el secundario. Esto cuando lo vemos así, recuerden que no es tan pegado a cero, significa que esto aquí no es el primario, sino el secundario. Está comparado con el secundario, es lo mismo. Ya sabemos que el primario y el secundario son espejos. Entonces, observen que esto es el negativo, esto está conectado al negativo de la bobina. Mientras el positivo se quiere bajar, como les digo, en el momento del intervalo de saturación, quiere hacer el negativo de la bobina quiere elevarse. Entonces, ¿por qué? Porque dependemos, observen, volvemos al mismo diagrama anterior, dependemos de qué depende este MOSFET o de qué depende este transistor aquí. Depende, uno, su activación del pulso, pero depende el funcionamiento de este primario, depende de cómo esté alimentado y cómo esté la masa cuando se conmuta aquí, cuando cierra, aquí en el transistor, cuando cierra. Entonces, esta masa también es determinante. He visto muchos problemas de masas que estando el motor en frío, no hay problemas, igual como todo, la parte eléctrica, pero cuando comienza a calentar el motor empieza a elevarse las emisiones o a comportarse o a tener mal desempeño o desempeño mecánico errático. Y puede ser la masa. Y es lo que les quiero aquí contextualizar, es esto. Observen, esto es la masa que se quiere elevar. Entonces tenemos es el secundario, con la pinza inductiva en el secundario, y tenemos aquí igual podemos tener el primario, problema cualquiera, primario secundario aquí, y en este caso es el negativo, la masa, y la masa se quiere levantar. ¿Cuánto es lo máximo permisible? 0,5 voltios. O sea, lo mismo, similar. El positivo se quiere bajar y lo máximo es 0,5.
Aquí lo máximo, realmente cuando 0,2 se quedó muy tranquilo, ya 0,5 es, digamos, el máximo aceptable. Se puede elevar. Y ahí hacia arriba, de 0,5 hacia arriba, ya comienzan problemas. Problemas de eléctrico por deficiencia de alimentación, y el componente no tiene nada que ver. Entonces pueden cambiar el componente y va a seguir exactamente con el mismo problema. Bueno, se mejora un poco porque el componente es nuevo, pero no va a ser la causa. Bueno, positivo y negativo, ya saben. Esto es tensión, no se van a parece mucho a la intensidad, pero no estamos con tensión. ¿A qué corresponde este? Esto corresponde a la activación del otro circuito, del otro circuito secundario, del otro circuito primario que se está viendo aquí reflejado. Este se corresponde al donde está. Entonces, resumiendo, bueno, podemos, pues, bueno, vamos a finalizando. Estamos viendo aquí. Bueno, ¿qué puede suceder? O sea, ya identificamos, digamos que ya identificamos que la masa del módulo está, digamos que tiene 0,9 voltios, un voltio, digamos que la caída de masa del módulo, de la bobina, con módulo incorporado, etapa de potencia integrada, se eleva a un voltio, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el principio de esa masa? El principio de esa masa es la que va de la batería a la carrocería o de la batería al bloque. Mire lo que vamos a hacer. Vamos a medir la caída de tensión en el bloque del motor. Vamos a ver cómo está la caída del bloque motor, que igual podríamos ver cómo está en la carrocería, pero vamos a medirla en el bloque motor. Entonces colocamos el osciloscopio, la punta de prueba en el osciloscopio, en el bloque del motor. Y colocamos a grabar, en estos nos permite grabar, mira, aquí estamos grabando y damos arranque. Aquí está el arranque, ¡pum! Te dio arranque. Eso es lo que nos permite este tipo de osciloscopios, cuando trabajamos con una interfase y el computador, como ahí está pues esto está grabado, esto es lo que ustedes observaron, esto que se ve ahí está real, se está grabando en ese momento, ya quedó grabado, y aquí está corriendo la grabación, aquí le estamos corriendo la grabación hasta que aparezca el evento. Aquí está el evento del momento del arranque. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la escala de tensión. Aquí estaba un voltio y vamos a disminuirla. ¿Para qué? Vamos a disminuirla para aumentar. Observen, ¿a qué se parece eso? ¿A qué se parece esa forma? ¿A qué se parece esto? Cuando hemos estudiado o ustedes han hecho algún tipo de pruebas y que ustedes mismos la mencionaron durante esta clase. Parece esa forma de onda. Cuando doy arranque. En el momento que estoy arranque estoy midiendo con el negativo, estoy midiendo en el bloque. ¿Qué estoy midiendo ahí? Correcto. Aquí hay una respuesta y es tu amigo Fabián dice amperaje del motor de partida en el encendido. Correcto. La caída de tensión
en el momento de activación del motor de arranque, donde el amperaje, el motor de partida o de arranque o de marcha, cada latitud tiene un nombre diferente, en el momento del arranque, ¿cierto? Entonces, recuerden que los positivos cuando se exigen tienden a bajar y los negativos cuando se exigen tienden a subir. Eso es una caída de tensión. Una caída de tensión positiva se va hacia abajo y una caída de tensión negativa se va hacia arriba. Entonces, esto es en el bloque del motor. Es levantándose la masa en el momento en que está, cuando consume un motor de arranque, un motor de partida, una marcha eléctrica. En el momento de sacar del estado de reposo el motor atmosférico, puede pasar un motor de 4 cilindros entre 80 y 100 amperios. Un motor 8 cilindros pueden pasar 150 amperios. En ese momento, la caída de tensión es máxima. Eso es lo que queremos en este momento, determinar si la caída de tensión es adecuada o no. ¿Listo? Vamos a observar cuánto hay aquí. Vamos ahí, hacemos un pequeño ajuste. Estamos bien. Ahí, listo. Tenemos aquí. Entonces, ¿cuántos en el canal? Tenemos el canal 1 y tenemos desde el 0, tenemos 550, bueno, aquí hay una pequeña levantada, bueno, 554 milivoltios. Entonces, de forma general, para que ustedes se lo aprendan muy rápidamente, que nos están solicitando que lo podamos escribir. Tomemos nota de esto. El positivo de bobina, y aplica para inyector también, pero por ahora bobina, el positivo de la bobina, lo máximo que se puede caer es 0,5 voltios. Permisible máximo hasta 0,8. El negativo, ¿cuánto es lo máximo que se puede levantar? 0,5. Ya de ahí para arriba ya, digamos que si llegamos a lo mismo, ¿cuánto es lo normal ideal? 0,3. ¿Cuánto es lo normal aceptable? 0,5. Para que tomen nota, por favor. Entonces, aquí también se va a ver, si esto ustedes disminuyen más la escala, van a ver de mucho mejor forma en el momento de cada compresión. Esto es lo que hicimos con amperaje, con lo que hicimos con amperaje para la compresión relativa, lo podemos hacer por negativo. Aquí de una forma más sencilla, pero no va a ser tan determinante. Pero lo que estamos probando aquí realmente no es cómo se están comportando los cilindros. Lo que quiero comprobar es cómo está la masa del negativo de la batería al negativo del bloque del motor. Que normalmente sale del negativo de la batería al bloque del motor a la carrocería. Bueno. Les quiero comentar otros dos casitos y con eso vamos finalizando. Lo tengo acá. El programa de tensión, esta ya la tenemos. Bueno, ahora vamos a finalizar con esto. Vamos a finalizar, una vez cambiamos la bobina, ya lo verificamos con el osciloscopio y quedamos tranquilos. Ahora yo quiero saber si realmente el escáner, a través del escáner, el módulo lo está viendo bien. Eso es lo que quiere. Entonces vamos a ir al flujo de datos. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el diagnóstico inicial para ya cerrar el caso y cerrar por entonces tenemos velocidad real del motor, 162 RPM, 0 cuentas, aquí tenemos todos, la cantidad total de fallos de encendido de los 4 cilindros y la cantidad total de fallos de encendido del cilindro que pueden afectar o dañar el catalizador. Aquí las emisiones y aquí el catalizador de los 4 cilindros. Y la cantidad total de fallos de encendido de todos los cilindros que afectan las emisiones. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Cuántas RPMs?
1600, 1700, estoy tratando de mantener una marcha ralentía, la elevé a 2000 allí, y tenemos 0 cuentas, 0 absoluto de cuentas. 2500 RPM, 2600, 2500, manteniendo el marcha crucero, lo más estable, ya lo bajé, ya lo bajé a marcha ralentía, aceleré a 1500, a 4000. A 1300, estoy haciendo aceleración a 4000, a 2000, a 1000. Estoy haciendo aceleraciones, ahorita vamos a ver si está en la parte gráfica. Ahorita viene la parte gráfica. Lo que estoy haciendo a continuación. Observen. Y 0 cuentas totalmente. O sea que el módulo de control está muy contento. Bueno, arriba tenemos velocidad del motor y aquí tenemos, en este caso, tenemos velocidad del motor, RPMs, cantidad total de fallos de encendido del cilindro 1 que afectan las emisiones, el 1, el 2 y el 3. Este escáner me acepta solamente 4 gráficas. Grafiqué las de RPMs para saber cuál es la condición que estoy tratando de hacer, de simular, lógicamente, en vacío, sin carga este vehículo estaba quieto en este momento, y en los cilindros 1, 2 y 3. Ahí corre nuevamente. Entonces estaba haciendo aceleraciones, lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Aceleraciones continuas, observen lo que hice aquí, voy acelerando. Bajé y ahora voy a hacer unas aceleraciones. Desaceleré a marcha ralentí. Y las cuentas son totalmente cero en los 3 primeros cilindros. El 4 no tenía problemas, así que haciendo un tipo de aceleraciones, otro tipo de aceleraciones, otro tipo de aceleraciones, y ahora voy a finalizar con otro tipo de aceleraciones, como para exigir al motor de diferentes formas, en vacío, lógicamente, vehículo quieto. Pero igual el problema inicial también lo veíamos con motor ralentí en aceleraciones, pero sin carga. Listo, ahí está. Entonces, ahí ya quedamos muy tranquilos de que lo vimos con el osciloscopio por tensión, por intensidad, y por modo 6 también lo vimos de forma tranquila y normal. Bueno, esto es inyector versus tensión, densidad, que esto lo vamos a ver en otro punto. Esta era la prueba que hicimos para descartar que no fuera inyector, ¿cierto? Pero esto lo vamos a ahondar en cuarta sesión. Tercera, finalizando tercera, iniciando cuarta. Bueno, entonces, las 47, me disculpan que me pasé un poco, pero no quería dejar cortado este tema. Les tengo otros casitos, otros casos que los vamos a comentar. Vamos para, digamos, como para hacer, ya vimos con otro tipo de osciloscopio, otra pantalla, otras pruebas. También les voy a mostrar otras pruebas en motores de 8 cilindros. Voy a iniciar una con un motor 4 cilindros. Observen este, quiero que muestren. Vamos a ver, nos falta todavía los sistemas multichispa. Vamos a verlo por acá. Observen esto.
Observen este. Este es un oscilograma de intensidad en un sistema COP de un motor 4 cilindros. BMW, no muy nuevo, no es muy nuevo el vehículo. Pero observen lo siguiente. Estamos con la pinza perimétrica. Y en una bobina. La pinza perimétrica. Ahorita vamos a ver. Motor en marcha ralentí, luz de aviso encendida, la mil encendida y problema de misfire. El código no aparece ahí, pero el código de misfire. Igual la pinza perimétrica, vamos a ver. Ahí vamos con una de las. Observemos esto. Es lo que vamos a iniciar para finalizar este tema de sistema encendido. Vamos a finalizar con sistema multichispa. Observen, este tiene multichispa, varias. ¿Listo? Tenemos aquí, esto es pinza perimétrica. En la activación, observen que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 eventos diferentes. 7 eventos en un mismo momento. O sea, digamos que no son en un mismo ciclo. El momento de la generación de la chispa está generando 7 eventos. ¿Listo? Observen aquí la rampa. Habíamos visto, por ejemplo, una sola activación. Aquí observen la rampa normalita y las otras. ¿Cuál es la característica de estos sistemas multichispa? Es que esta primera rampa es como la que ya vimos. Comienza desde cero con una pequeña actividad. Observen aquí, una pequeña actividad acá. Una pequeña actividad aquí, un pequeño ruidito. Eso es muy bueno. Y se va haciendo gradual hasta que llega a un punto máximo. Y luego baja nuevamente. Y a partir de ahí ya no vuelve a ser más cero. Observen que esta sube inmediatamente. Esta es la característica de los siguientes eventos. Esta es esta característica. No parten de cero como esta. O sea, parten de cero sí, pero no de forma gradual, sino parten de cero y se vuelven, son muy instantáneas. ¿Qué significa eso? Que la bobina no se descarga total. Eso lo que significa es que en este caso la bobina, en este caso se descarga totalmente toda la bobina. En este caso no. En este caso no se alcanza para poder hacer esto. Esto normalmente, o siempre, siempre lo hace en marcha ralentí para control de emisiones. Para control de emisiones lo hace estos eventos, puede ser 3, o en este caso que tiene 7 eventos, los hace en marcha ralentí y una vez pasa de 1500, 1800 en algunos, 800 RPM en algunos motores, ya se vuelve una sola. Entonces, observen, esa es una condición normal en un sistema. Vamos a pasar a la otra bobina. Estamos detrás de un misfire del intervalo. Ahí sí tenemos código de. Observen ahí. ¿Cuánto duramos diagnosticando esto? ¿Cuánto duramos mientras conectamos el equipo y colocamos el equipo de la pinza, encendemos el motor, hacemos las ecuaciones de ajustes y esto? Para decir que el problema está en la bobina. Listo. Observen. En este está mucho
más marcado. Muchísimo más marcado aquí, y lo mismo aquí, que no es lo mismo, afecta a todo. Observen aquí, aunque es muy instantáneo acá, aquí se forma todavía una rampa muy bien conformada, pero en la bobina que ya está afectada, observen cómo cambia. Listo, bobina deficiente. ¿Está funcionando? Sí. Bobina deficiente. Estamos para que tengamos todo muy claro y como diagnosticar con pinza. Veamos aquí porque no último. Debe seguir. Lo puedo decir hasta las 12, pero me da pena. Les tengo también un casito. Aquí esto ya es un 8 cilindros. De un caso de 8 cilindros haciendo desde el motor, haciendo la prueba desde el motor. Vamos a verlo ya. Con este iniciamos la próxima clase. Y les tengo otro caso de otro 8 cilindros haciéndolo desde adentro. No tenemos que abrir el capó, tenemos absolutamente que abrir el capó para poder hacer estos diagnósticos. Esto lo hacemos desde el fusible, por eso comencé, finalizando con lo que comencé, y es fijarnos en el diagrama eléctrico o inclusive en el manual de usuario, en el manual de propietario del vehículo, o el usuario del vehículo, a qué corresponde cada fusible. Hay unos adaptadores como este. Este adaptador es para reemplazar el fusible y hacer un puente y colocar la pinza perimétrica. Es lo que vamos a hacer de aquí en adelante ahora, para medir, por ejemplo, en el tema de diagnóstico de los sistemas de alimentación de combustible, de bomba de combustible sin regulador, controlados electrónicamente. Igual vamos a hacer ese diagnóstico desde el fusible o el relevador. Entonces, ahí, si ustedes entran a internet, pueden encontrar estos adaptadores para fusibles o adaptadores para relevadores. Es un puente, realmente lo que se está haciendo un puente. Ese puente trae un fusible adicionalmente, pero si nosotros somos sudamericanos y somos muy recursivos como somos, vamos a tomar un fusible de cada tipo de que tenemos, lo quemamos, le hacemos un corto, lo quemamos, le hacemos unas tensiones, le hacemos un puente muy elegante, muy artesanal y muy profesional, ¿listo? Entonces, así como les dejé la inquietud la vez pasada de hacer el adaptador no comercial para captar en sistemas COP el campo magnético de los sistemas COP. Entonces, ahora les dejo la inquietud de hacer este tipo de adaptadores para poder diagnosticar en el positivo de la bobina o de las bobinas y en el positivo de los inyectores, poder analizar con la pinza perimétrica cómo es el comportamiento. Esto desde el punto de vista del amperaje. Entonces, con este comenzamos con estos dos videos y comenzamos la próxima sesión y seguimos con el otro tema que es sistema de carga inteligente. Y el siguiente tema es alimentación de combustible, todo enfocado, el sistema, sobre todo el sistema de carga, bueno, en general, todos los vehículos actuales, y el tema de alimentación de combustible enfocado y de los inyectores enfocado hacia sistemas de inyección directa. Bueno, entonces por ahora les dejo la inquietud de hacer este tipo de adaptadores con fusibles y con relevadores, de tal forma que podamos hacer un puente. Del dispositivo hacia el componente, y podemos hacer esos puentes para poder colocar la pinza perimétrica y que nos facilite el diagnóstico en motores donde no es de fácil acceso las bobinas o inyectores. Bueno, estimados participantes, unos segundos para si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta adicional. Ya saben, en cuanto a forma o contenido, tenemos otro casito. En cuanto a forma o contenido, pues estamos aquí abiertos a sus inquietudes en este momento.
no lo hacen en este momento, si no tienen alguna inquietud, bueno, pueden manifestarlo al ingeniero Armando si hay alguna inquietud al respecto. Bueno, señor Eugenio, muchas gracias. Dice que todo bien. Ok, perfecto. Señor Fabián, Wilber, ¿cómo están en cuanto a todos estos temas? Bueno, quedo muy pendiente de cualquier duda, aporte que ustedes quieran hacer o comentario. Y les quedo altamente agradecido por estar muy atentos, por estar muy participativos. Espero pues que sigamos avanzando con esta forma de que no nos hemos fijado mucho en el tema teórico. Me gusta mucho este tema así, llevarlo práctico, más visual. Después ya veremos la forma teórica. En algunos casos vamos de teoría, pero en muchos casos en los que realmente somos, como hombres, somos muy visuales. Entonces, lógicamente tenemos que tener unas bases de los conceptos básicos, concretos, pero eso los vamos a ver aquí. Vamos visto esto. Los multichispa, vamos a ver ahora que vimos la práctica, vamos a ver algo de la teoría, cómo será eso, cuáles son lo que debemos ver. Ya lo vimos. La teoría es un soporte aquí, me interesa más la parte práctica a través de los videos. Ustedes me dirán si está todo bien. Aquí hay una pregunta, dice, ¿todo bien? Igual quería saber si aplica de igual manera para los rieles de bobinas. Sí, correcto. Por ejemplo, en el caso del Optra, que trae aquí se llama regleta, no sé si a eso se refiere, los rieles de bobinas o a las regletas de bobinas. Sí, correcto, sí. Dice que sí, correcto, aplica igualito. ¿Sí? Probablemente ustedes tienen el diagrama eléctrico, o por las mediciones que hacen saben cuál es cuál y aplica, porque esos también son difíciles de diagnosticar porque no tenemos acceso sino a los cables. ¿Listo? Entonces sí, tenemos 4 cables ahí, básicamente tenemos un positivo, 3 negativos y 4 cables. Tenemos 6 cables. Tenemos los 4 negativos, los pulsos y los 4 pulsos y positivo y negativo. Así podemos hacer igualito. Bueno, el condensador, cuando está bien, cuando está mal, ¿cómo medirlo? Bueno, los condensadores se les mide, a los condensadores hay que medirlos, se les mide la capacitancia. El condensador, el nombre técnico es capacitador o capacitor. Entonces, lo que se les mide es la capacitancia. Bueno, las medidas en ocasiones vienen estampadas en el fabricante nunca lo va a decir, pero digamos que se les mide la capacitancia y debe dar un valor muy exacto ustedes primero ven la integridad externa del condensador. Es muy difícil que un condensador se dañe internamente, digamos, y que externamente esté bueno. O sea, no es un componente electrónico, es un componente muy robusto, ¿sí? Entonces, lo que le pueden medir es la capacitancia y que dé un valor muy exacto y muy estable, porque no hay un valor determinado para eso, digamos típico. Si hay determinado, cada fabricante determinará su valor, pero no hay un valor típico. Entonces lo importante es mirar el aspecto externo, que no esté quebrado, que no esté partido, que no esté despegado, que no esté tres filamentos, y que no esté afectado externamente. De todos modos, le midan la capacitancia. En el caso de un motor 8 cilindros, en ocasiones, como les digo, los de Ford traen 2 adelante, pueden comparar entre los dos. Y si los encuentran en un vehículo, midan la capacitancia y van teniendo una base de datos en los vehículos que los encuentran. Bueno, caballeros, muchas gracias. Tengan una muy buena noche, un buen fin de semana y nos vemos el miércoles, ¿no? Entonces, la próxima encuentro. Bueno, con mucho gusto, señor Agustín. Gracias. Les una feliz noche nuevamente y que ustedes y sus familias y en sus hogares estén muy bien. Cuídense mucho, por favor.